Hola, ¿cómo están? En este video vamos a retomar empuje, pero esta vez vamos a hablar del empuje activo, ¿sí? Y del pasivo también. Bien, para definir este tipo de empuje, lo que tenemos que distinguir con respecto al empuje en reposo que vimos en el video anterior, es que en estos tipos de empuje, ya sea activo o pasivo, el muro se va a desplazar, o sea, en esto el muro se desplaza, hay un desplazamiento. ¿Ok? En el caso de el empuje activo, ¿sí? Que el suelo empuja al muro, suelo al muro, ¿sí? Hay un desplazamiento positivo, o sea que el muro se corre de esta forma, y el suelo va a fallar con una cuña de falla que es esta, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se deduce, pero básicamente que va a tener 45 grados más phi sobre 2, phi siendo el ángulo de fricción del suelo, ¿sí? Entonces, en el empuje activo, ¿sí? El suelo empuja al muro y está representado por un coeficiente de empuje activo que se llama Ka, ¿sí? En el caso del empuje pasivo, o mejor le podríamos llamar resistencia pasiva, así que es más de acorde, alguna fuerza externa, si algo externo va a empujar al muro, ¿sí? O sea, algo externo empuja al muro, ya sea una fuerza de frenado de un automóvil, presión del agua, si acá puede haber un arroyo y es haciendo presión el agua contra el muro, ¿sí? Entonces, algo externo empuja al muro, no como el activo que el suelo empuja al muro, ¿sí? Entonces, en este caso, acá el suelo era lo que hacía, en el activo, el suelo hacía fallar a este muro, ¿sí? Hacía que se desplace. En este caso, el suelo ayuda a que no falle la estructura, ¿sí? Ayuda, aporta a que cuando le ponemos esta fuerza externa que empuja, el muro no se caiga, no se deslice con tanta facilidad. Entonces, en el empuje pasivo se tiene que dar un cierto desplazamiento hacia este lado para que se ponga en funcionamiento esa resistencia del suelo con esta cuña de falla. Como podemos ver, el área que está encerrado dentro de esta cuña, en el estado pasivo, es mayor que el área que tiene acá en el estado activo, ¿sí? Y el estado pasivo va a estar representado por el coeficiente de empuje pasivo Kp. Y el ángulo que tiene esto va a ser 45 menos phi sobre 2. ¿Sí? Si se fijan, acá hay un más y acá hay un menos. El coeficiente de empuje activo y pasivo están definidos por diferentes teorías, ¿sí? En las cuales nosotros nos vamos a enfocar en la teoría de Rankine, que hay que tener cuidado cuáles son las hipótesis, ¿sí? Acá es libre rotación superior del muro, o sea, el muro no está agarrado de ninguna forma acá arriba. El muro es no rugoso, o sea, no tiene coeficiente de rugosidad, tomamos como que es liso, ¿sí? Eso en su mayoría no es cierto. La superficie del terreno acá arriba, o sea, arriba del muro, acá está el muro, acá arriba es horizontal, ¿sí? Generalmente esto no se da. Y el muro es vertical, totalmente vertical este muro, ¿sí? Hay otras teorías, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esta. Entonces, la presión activa o el empuje activo hace fallar al muro. La presión pasiva nos va a brindar resistencia. Eso que les quede bien claro. Ok, entonces, el estado activo, la resistencia activa, se da cuando, si estas son nuestras presiones verticales originales, por ejemplo, en un punto acá, ¿sí? Tenemos una presión vertical, ¿sí? Una geostática vertical, el peso del suelo por arriba.
Y tenemos una horizontal en reposo, ¿sí? Esta va a ser K0 por la vertical, ¿sí? Cuando si ensanchamos el círculo, siempre tomando como uno de los puntos del círculo a sigma B0 a la vertical, cuando toca el círculo, la envolvente de falla que habíamos visto en resistencia del corte, acá esta va a ser la resistencia, la presión horizontal activa, ¿sí? Y va a ser igual a Ka por sigma B0, ¿sí? Este es el coeficiente de empuje activo. Con las deducciones, ¿sí? Mediante este círculo, se saca que el coeficiente de presión activa de Rankine es igual a la horizontal dividido la vertical, ¿sí? O sea, simplemente acá despejo K de esta ecuación. Va a ser igual a tangente al cuadrado de 45 menos phi sobre 2. Si se fijan, justo coincide que el signo dentro de esta fórmula es el contrario del que tendría el ángulo de la cuña que se forma cuando falla el suelo, ¿sí? Acuérdense de eso. La cuña y la fórmula para calcular tienen el signo cambiado, ¿sí? Y acá es tangente al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso es el coeficiente de empuje activo definido por Rankine. Bien. Entonces, al igual que en el empuje reposo, vimos que la presión horizontal en la base, ¿sí? Para este diagrama de presiones, un diagrama de presiones, va a ser igual a la presión vertical, que va a ser gamma del suelo, que está acá por la altura, por el coeficiente de empuje activo. Y al igual que vimos en reposo, el empuje, o sea, la fuerza total por metro, en toneladas por metro, de ancho, si acá el ancho del muro no lo teníamos contemplado, toneladas por metro, va a ser el área de este diagrama, ¿sí? O sea, la base por la altura dividido 2. Bien, esto es un suelo seco o húmedo. En el suelo parcialmente sumergido tenemos que tener en cuenta lo mismo que vimos en empuje en reposo, ¿sí? Acá esto va a tener, si esto es un suelo distinto, esto es un suelo 1 y acá abajo de la napa hay un suelo 2, ¿sí? Este va a tener su coeficiente de empuje activo y este otro va a tener su otro coeficiente de empuje activo, ¿sí? Porque van a cambiar los parámetros que intervienen en esta fórmula, que es el ángulo de fricción interno. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que acá, en el diagrama de presiones horizontales ejercido por esta parte, va a ser Ka1 por gamma del suelo 1 por H1, y luego esa carga se va a trasladar hacia acá abajo, o sea, la carga vertical, esta parte, se mantiene acá abajo de nuestro diagrama, pero lo único que va a cambiar es cuánto de esa carga va a transmitirse de acuerdo al Ka del suelo inferior. Por lo tanto, acá abajo vamos a tener que va a ser K2 por gamma 1 por H1, ¿sí? Va a seguir estando esta carga, solo que ahora va a estar afectada en esta parte de la napa para abajo por K2. El suelo que está debajo de la capa, que está sumergido, va a tener un empuje que va a ser igual, acá voy a escribirlo, Ka2 por gamma sumergido del suelo 2 por H2, ¿sí? Y el gamma del agua va, o sea, el empuje del agua, acuérdense, actúa multiplicado por un K de 1, por lo tanto acá va a ser gamma del agua por H2. Por lo tanto, el empuje va a ser la suma de las áreas de todos estos diagramas, ¿sí? Lo que conviene hacer por ahí, voy a ver si tengo un espacio acá.
lo que conviene hacer es a estos diagramas sumarlos todos, ¿sí? Este diagrama viene hasta acá, puede ser así o así, ¿sí? O constante, si es el mismo suelo, más este diagrama, más este, sumarlo escalón a escalón, o sea, acá vamos a tener solo esto, y arriba viene así. Me parece que no me entra. Voy a hacerlo acá abajo mejor. Nos conviene tener un diagrama resultante sumando cada uno de estos pedacitos, entonces vamos a tener acá, va a empezar en 0 y va a llegar hasta K1 por gamma 1 por H1, arriba de la napa. Luego abajo de la napa que vamos a tener este pedacito, que puede ser o no constante, que va a ser K2 por gamma 1 por H1, que es la sobrecarga que ejerce el peso superior, ¿sí? Lo vamos a tener este pedacito, que es del K2 por gamma del agua por H2, ¿sí? Este pedazo. Y el empuje del agua, que ya no me entró, que va a ser otro triángulo más. Entonces acá abajo, el final, acá empezamos con esto, ¿sí? Déjame que lo voy a hacer más prolijo. Así sería la forma de nuestro diagrama si esto fuese un suelo 1 arriba y un suelo 2. Entonces, ¿a dónde? Arriba de la napa freática vamos a tener este empuje, K1 por gamma 1 por la altura 1. ¿Sí? Luego, inmediatamente abajo de la napa freática vamos a tener la sobrecarga que ejerce ese suelo, ¿sí? Que es igual que acá, gamma 1 por H1, pero si es un suelo 2, va a estar aplicado por K2 desde la napa hacia abajo. Porque acá estos diagramas que son por parte del suelo 2 que está sumergido, todavía no entran en efecto. Y al final de la altura 2, ¿sí? Vamos a tener que esta sobrecarga se mantiene constante, pero vamos a tener que hay que sumarle el empuje ejercido por el suelo sumergido, que va a ser K2 por gamma sumergido 2 por H2, más el gamma del agua por H2, ¿sí? Más el agua. Y así tenemos cómo es el empuje activo en un terreno sin cohesión. En caso de que tenga cohesión nuestro terreno, ¿sí? La cohesión lo que ejerce sobre el terreno es un efecto favorable, ¿sí? Reduce la cohesión reduce el empuje activo. ¿Por qué? Porque nos retiene el suelo de que colapse contra el muro. Por lo tanto, el efecto de la cohesión, ¿sí? Vieron que acá los empujes se sumaban entre ellos. El empuje de la cohesión cuando la cohesión está actuando, se va a restar a todo el empuje, como por ejemplo este, ¿sí? Si el suelo fuese con cohesión, se restaría a todo esto y la cohesión actúa, se transforma en presión mediante esta fórmula que es empuje activo por el empuje por la cohesión es igual a, que es negativo, en realidad es una resistencia, no es un empuje, pero vamos a poner resistencia, por la cohesión va a ser igual a 2 por la cohesión por raíz de K activo. ¿Sí? Entonces, como se fijan acá en este esquema resumido, ¿sí? Tenemos que la presión del suelo hasta abajo va a ser gamma por H por K menos la cohesión que es constante en todo este estrato, porque es un estrato único, es un suelo 1, que tiene una cohesión 1 y un phi 1, ¿sí? Y el diagrama resultante total, arriba vamos a tener una parte negativa, que va a ser la parte de la cohesión, porque actúa solo la cohesión y no el suelo. Y abajo vamos a tener la resta entre ambos, ¿sí? Y en esta zona, acá donde se cruza el diagrama, decimos que
se forma la grieta de tensión, ¿sí? Que es supuestamente hasta donde el suelo aguantaría sin producir la falla. Porque si ven acá, la cohesión lo que hace es resistir. Hasta acá solo está actuando, en toda esta parte del diagrama, está solo actuando el efecto de la cohesión, ¿sí? En toda esta parte. Por lo tanto, el suelo se banca o se resiste solo. Todo el empuje. Pero después de acá para abajo, ya hay un empuje horizontal, ¿sí? Acá en este caso no hay empuje. Solo hay resistencia. Y acá sí hay empuje, acá en esta parte de abajo. Por lo tanto, acá abajo dice, sin considerar las grietas de tensión, la suma del diagrama, la suma de este diagrama, va a ser este área, que es este área es positiva y este área es negativa. Si se fijan acá, entonces tenemos el área negativa es esto, 12 raíz de k por h, ¿sí? Porque es todo este diagrama. El área de este diagrama sería, de este que está acá, se va a restar al área de este, que es el área de un triángulo, ¿sí? Entonces el área del triángulo se resta al área del rectángulo en su totalidad y nos da un diagrama que es este, y un empuje resultante, sería la resultante, que tiene en cuenta este efecto negativo, ¿sí? Por lo tanto, esto podía expresarse como que esta parte de acá arriba se va a cancelar con una pequeña parte de la que está acá abajo, porque esto es negativo y esto es positivo, y nos va a quedar al final con esta fórmula, ¿sí? Nos va a quedar esta parte del diagrama nomás actuando. ¿Qué pasa cuando consideramos las grietas de tensión? Sí, voy a borrar un poco. Cuando consideramos que existen grietas de tensión, o sea que el suelo en el punto acá, donde se cortan los diagramas, el suelo falla, ¿sí? Y se agrieta, y a partir de acá todo este diagrama va a empujar al suelo, ¿sí? O sea, en vez de que se cancelen estas dos partes, ¿sí? No se van a cancelar como cuando consideramos las grietas, sino que vamos a tomar como que esta parte no existe y nos quedamos con todo el diagrama de abajo, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Este empuje acá, que tomamos considerando las grietas, va a ser menor que este considerando grietas, porque nos queda, si consideramos que existen grietas, nos queda todo este diagrama, ¿sí? Por lo tanto hay mayor empuje que si nos quedase solo este pedacito que dijimos que nos quedaba, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Lo que tenemos que hacer es hacer el diagrama, ver dónde se produce el corte, el cambio de signo, ¿sí? Y desde ahí para abajo calculamos el área de este triángulo, ¿sí? Que va a ser h menos zc, que zc va a ser donde se corta el diagrama, ¿sí? Por la parte de abajo del diagrama, como está acá escrito, que va a ser el área de todo este triángulo, ¿sí? Y para sacar la aplicación de la resultante, como en este diagrama que habíamos hecho acá, de esta forma, que nos quedó bastante irregular, ¿sí? Para este caso, ya sea si tiene o no cohesión, lo que tenemos que hacer es calcular momento estático con respecto a algún punto, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la base. Acá ponemos nuestros ejes y decimos, bueno, este triángulo desde acá, desde su baricentro, calculamos la distancia. De este rectángulo también calculamos la distancia. Y de este pequeño triángulo calculamos la distancia, ¿sí? Habría que partirlo en partecitas para calcular momento estático con respecto al punto. Vamos a ponerle punto 0. Va a ser igual al triángulo, vamos a llamarle área 1. Este rectángulo que nos quedó acá formado área 2 y este otro triángulo área 3. Nos va a quedar área 1 por distancia 1 más área 2 por distancia 2 más área 3 por distancia 3
es el momento estático con respecto a esto. Si queremos sacar cuál es el baricentro que teníamos que hacer, entonces momento estático en cero era toda esa multiplicación de áreas, también es igual al área total por la distancia al baricentro de ese área total. Igualamos esto con esto y despejamos esto, ¿sí? La distancia al baricentro de todo nuestro diagrama. Y una cosa más que nos quedó para ver es que cuando tenemos una sobrecarga arriba de nuestro terreno, ¿sí? Por ejemplo, una casa, un terraplén construido, alguna cosa que esté arriba de nuestro terraplén, a donde está nuestro muro, ¿sí? Del suelo. En el caso del empuje activo, esta carga lo que va a hacer es va a empujar al suelo, ¿sí? Y va a actuar simplemente la carga multiplicada, esta carga, el valor de la carga, multiplicada por el K activo, ¿sí? Y eso se va a mantener constante durante todo nuestro estrato, ¿sí? Si tenemos algún cambio de estrato, acuérdense, simplemente hay que cambiar el K que está multiplicándose por la carga, ¿sí? Es lo mismo que pasa, podemos asimilar lo que es lo mismo que pasa con un cambio de estrato, que el suelo de arriba se convierte en sobrecarga para el estrato de abajo, ¿ok? Bueno, eso sería todo con respecto a empuje activo. Espero que les haya gustado. Ahora en el siguiente video vamos a ver un poco de resistencia o empuje pasivo.